Diego de Mendoza y de la Cerda, padre de Ana de Mendoza, fue hijo natural del gran cardenal de España y arzobispo de Toledo, don Pedro González de Mendoza, hijo a su vez del marqués de Santillana. El cardenal tuvo 3 hijos naturales, aunque después fueron legitimados, entre ellos el referido Diego, conde de Mélito y duque de Francavila, virrey de Cataluña y de Aragón y presidente del Consejo de Italia. La madre de Ana, María Catalina de Silva y Álvarez de Toledo, era hermana del conde de Cifuentes. Ana de Mendoza nació en la villa de Cifuentes, Guadalajara, en el solaz de sus abuelos maternos, los condes del mismo nombre en 1540, transcurriendo toda su infancia en el mismo lugar, junto a sus abuelos. Era de gran talento y mayor belleza, a pesar de la pérdida del ojo derecho, según la leyenda, por haberla herido un paje con un florete a la hora de la esgrima y de llevar toda su vida un parche que lo ocultaba, cuestión que le confirió una especial notoriedad, acompañada de una singular atracción. Fernando el Católico había concedido a Diego Hurtado de Mendoza el título de conde de Mélito, por los servicios prestados en Nápoles, junto al gran capitán, siendo ratificado por Felipe II en su sucesor, Diego de Mendoza y de la Cerda, segundo conde de Mélito y padre de nuestra protagonista. Ana fue hija única, por lo que heredó estos títulos. Con solo 12 años se concertó su matrimonio con Ruy Gómez de Silva, que contaba 36, siendo consumado en 1559 el matrimonio, años después, debido a la corta edad de la novia. Este personaje contaba con gran influencia en la corte y sirvió como acompañante de Felipe II a Inglaterra en sus esponsales con María Tudor. Por este matrimonio Ana de Mendoza y de la Cerda accedió a los títulos de princesa de Eboli y duquesa de Pastrana, concedido por Felipe II a Ruy Gómez de Silva en 1572, que por entonces ostentaba también el título de duque de Estremera. Ya en años anteriores y en 1560 Ana había probado la vida en las Cortes de Toledo, donde se juró como heredero al príncipe Carlos. Otros 2 acontecimientos tuvieron lugar in situ, el reconocimiento como hermano del rey a don Juan de Austria y la presencia de Isabel de Valois, como reina y esposa de Felipe II. Fue una época esencial en la vida de doña Ana, al integrarse en el mundo que le pertenecía por derechos propios. A partir de estos años Ana de Mendoza se incorporó a la corte española, manteniendo relaciones de buena amistad con la reina. La vida en la corte no era fácil. Se habían constituido 2 partidos o facciones, los ebolistas, encabezado por Ruy Gómez de Silva, príncipe de Eboli, Ruy Téllez de Meneses, mayordomo de la emperatriz Isabel y Francisco de Borja, de la Compañía de Jesús. Y los albistas, cuyo principal puesto lo ejercía el duque de Alba, los duques de Alburquerque y los Pimentel, cada uno con criterios propios en los aspectos religiosos y políticos. Los albistas perseguían una monarquía con Castilla como eje central y una ideología católica, bajo la perspectiva monárquica, mientras en los ebolistas defendían una monarquía igualitaria en todos los reinos y la religión en torno a las directrices del papado, tendentes a las corrientes espirituales de la época en la observancia y el recogimiento, como práctica personal. En términos generales, el objetivo principal de ambos grupos fue el de influir en la voluntad real y colocar a sus componentes en los distintos organismos de la monarquía, cuya finalidad era principalmente acaparar todo el poder e influencia posibles. Sus diferencias provocaron graves enfrentamientos y luchas de poder. En 1573 murió Ruy Gómez de Silva. 14 años duró esta unión, habiendo concebido en tan pocos años 10 veces, aunque solo sobrevivieron 6 de sus hijos. Estos fueron su orgullo, pues sus vidas estuvieron acertadamente dirigidas, como se demostró. Rodrigo de Silva, segundo duque de Pastrana; Diego de Silva, duque de Francavila; Ana, duquesa de Medina Sidonia; Ruy Gómez, marqués de la Eliseda; Fernando, profeso, quien ocupó las sedes episcopales de Osma, Sigüenza y las arzobispales de Granada y Zaragoza. Su hija menor, Ana, tomó el hábito de monja carmelita. Su condición en la nobleza iba acompañada por la posesión de una de las mayores fortunas del país. La religiosidad de la época influyó en su persona, al demostrar su apoyo a Santa Teresa de Jesús, carmelita descalza, a la cual ayudó a fundar 2 conventos en Pastrana. Ana Mendoza, ya viuda, decidió integrarse en dicha institución, con el fin de hacerse monja descalza. Las controversias ocasionadas en la construcción de los edificios conventuales, en los que doña Ana no toleraba ideas contrarias a las suyas, condujeron a conflictos entre la princesa y la misma santa. Una vez alojada en el convento,
comenzaron nuevas diferencias en la convivencia entre la princesa y las monjas carmelitas, de tal calibre, que aconsejaron a éstas el abandonar el convento de Pastrana para ubicarse en otros lugares. La nueva experiencia fue totalmente negativa para la princesa. Por ello, cuando en 1574 Felipe II le ordenó que abandonase el convento, no tuvo dudas, pasando de nuevo a su palacio de Pastrana, donde vivió durante 3 años de forma serena y plácida. Los títulos heredados por doña Ana, por parte de los Mendoza, estuvieron marcados por la fragilidad, debido a 2 causas. Por una parte su padre, el duque de Mélito ya viudo, volvió a contraer matrimonio con Magdalena de Aragón, hija de los duques de Segorbe y Cardona. La mujer quedó encinta, muriendo su marido en el transcurso de la gestación. Durante este tiempo, la posible llegada de un varón trastornó la tranquilidad de la princesa, al ser consciente de que le arrebataría dichos títulos. Al final dio a luz una niña muerta sin que ese temor se hiciese realidad. Pero por otra parte su primo, Íñigo López de Mendoza, marqués de Almenara, demandó y solicitó la sucesión del mayorazgo de la casa de Mélito, dado su carácter de varón, considerando la prioridad del hombre sobre la mujer, petición que no tuvo el resultado previsto por el familiar. Según algunos historiadores, fue el momento que aprovechó Antonio Pérez, para ofrecerse a la princesa en tan difícil cuestión. Antonio había accedido a la función que desempeñaba, gracias a su padre, Gonzalo Pérez, igualmente secretario del rey, y también a una sólida formación adquirida en las más prestigiosas universidades de su tiempo, como Alcalá de Henares, Salamanca, Lovaina, Venecia y Padua. Nombrado secretario de Felipe II, primero príncipe y después rey, supo atraerse su confianza, influyendo en su señor durante los 10 primeros años. El rey admiraba su gran preparación, inteligencia y formación en los asuntos de Estado, otorgándole toda su confianza, consiguiendo por ello, poder y riqueza. Este cargo le dio en el Consejo de Castilla facultad para tener acceso a la correspondencia interna del gobierno, cuestión que Antonio supo aprovechar en su beneficio. La inteligencia y perspicacia de Ana, pronto advirtió la importancia de poner en esas manos sus problemas, analizando el carácter cortesano de Antonio Pérez, la confianza que el rey le mostraba y la perspectiva que le confería el cargo de secretario de Estado para poder solventar sus problemas. Las relaciones íntimas entre ambas personas han dado lugar a muchas elucubraciones, algunas veces cuestionables. Parece ser factible que la amistad contraída sumergiese a la princesa, junto con Antonio Pérez, en una vida cortesana plena de intrigas y manejos políticos. La Voz Populi, en el Madrid de entonces, rumoreaba las informaciones que la princesa obtenía de Antonio Pérez, secretos de Estado, no siempre a favor de la monarquía, como sucedió con el asunto de los planes de Felipe II con respecto a la herencia de Portugal, cuestión en la que comenzó el rey a desconfiar de él. Y estas intrigas culminaron en el asunto de Juan de Escobedo, secretario del hermano del rey, don Juan de Austria, entonces gobernador de los Países Bajos. Juan de Escobedo había llegado a Madrid, como embajador de su señor ante el rey, para llevarle las propuestas de don Juan de Austria, consistentes en conseguir los fondos necesarios para su proyecto de paz con los rebeldes flamencos y, una vez pacificados, invadir Inglaterra y rescatar a la princesa, María Estuardo, que se hallaba confinada. Las acciones finales serían el matrimonio de Felipe II con su sobrina y el retorno al catolicismo. La postura de Antonio Pérez respecto a los territorios de Flandes era la de apoyar a los rebeldes flamencos. La unión que en aquellos tiempos demostraba con doña Ana Mendoza sugería que también ella se hallaba dentro de las intrigas. Por estas circunstancias, Escobedo amenazó a Antonio Pérez con divulgar las sospechas contenidas en una relación tan estrecha entre la princesa y el secretario, si a cambio no apoyaba las pretensiones de don Juan de Austria en los Países Bajos y su intento de invasión a Inglaterra. Temiendo Pérez ser denunciado ante el rey, manipuló las informaciones, denunciando ante Felipe II una supuesta alta traición de Escobedo en pro de su señor. Felipe II, mostrando credulidad ante la denuncia, la aceptó, participando en un posible castigo a Escobedo, aunque sin dar por escrito ninguna orden ni de arresto ni de otro cualquier castigo. Con ello se prueba una complicidad indirecta del monarca. Era el momento de Antonio Pérez, quien, temiendo lo que podía ser previsible, tomó la justicia por su mano, ocasionando la muerte de su antagonista en un alevoso crimen. Fue cuando, paulatinamente, Antonio fue despojado de sus cargos, cayendo en un aislamiento progresivo.
En julio de 1579 y llegado a Madrid, por petición del rey para sustituirlo durante el tiempo que durase su viaje a Portugal con motivo de su anexión a España, el cardenal Granvela ordenó la detención de Antonio Pérez. Igualmente, de noche y en la casa palacio de la princesa de Eboli, se presentó el capitán del rey, Rodrigo Manuel de Villena, manifestándole que quedaba presa, junto con 3 criadas, ya elegidas, fue llevada a la Torre de Pinto, prisión que por su dureza y con motivo de las reclamaciones hechas por sus familiares, fue trasladada a la cárcel de Santorcaz, en febrero de 1580, no más liviana que la anterior. Por ello Felipe II renovó su orden, para que la llevasen a su palacio de Pastrana. Allí estuvo prisionera, teniendo a su lado a su hija menor, Ana. Desde Lisboa el monarca completó el castigo con la privación de la tutoría y administración de sus hijos, encargándose de estos una junta, apartándola de todo lo más querido y que le pertenecía. En este tiempo, Antonio Pérez se hallaba también en prisión, sufriendo tormentos para que cediera los documentos comprometedores que se hallaban en su poder. Transcurrieron varios años y en abril de 1590 escapó dirigiéndose a Aragón, de donde era natural, pensando refugiarse bajo los fueros existentes. Tras graves sucesos, pudo huir a Francia y desde allí a Inglaterra, donde comenzó una trama de desprestigio hacia España, comenzando de esta manera la llamada leyenda negra, que tanto daño ha hecho a nuestra patria, sobre todo por el eco que recibió de la infamia que el país de acogida, Inglaterra, desplegó hacia nuestro país. Terminó sus días en Francia en condiciones deplorables. La paz que todavía gozaba en Pastrana la princesa se vio truncada por esta fuga y precipitó un nuevo rigor a la prisión, ante el temor de los secretos que Antonio habría podido transmitirle en contra de la corona. Felipe II ordenó poner rejas dobles en todas las ventanas del palacio. La única que daba a la plaza del mercado de Pastrana se vio tapada por una impenetrable celosía, que impedía hasta la entrada del aire. Un castigo cruel que precipitó su muerte, viviendo los últimos tiempos de su vida casi a oscuras, sin ver la luz del sol y sin percibir el aire necesario en su maltrecha salud. Ya los encierros anteriores habían maltratado su cuerpo, impidiéndole el normal movimiento de sus miembros. Durante el invierno de 1591 a 1592 sus padecimientos fueron aumentando, quedando casi paralítica y sin poder levantarse de la cama. A los 52 años el 12 de febrero de 1592 murió doña Ana Mendoza de la Cerda, acompañando sus restos a los de su marido en la iglesia colegiata de Pastrana que habían mandado construir para tal fin.